Grabar ya. Entonces, ¿quién hace la intro hoy, Carlos? ¿Lo haces tú o hago yo? ¿Tú qué crees? Venga, conductor, dale ahí. Venga. 3, 2. ¡Viva nuestro conductor! Venga, que grabamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast número 5. Como siempre, esta vez déjame pensar dónde estás geográficamente. ¿Dónde estás geográficamente con respecto a mí, Edu? Estoy en el sur de Suecia, todavía sigo a tu este. Sigue a mi Eduardo Barrecheguren. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Son las 5 de la tarde aquí en Suecia, 4 en Irlanda, si no me falla la memoria. Oye, ¿te has hecho un blanqueado dental o algo, tío? Te veo los dientes muy blancos hoy, ¿no? No. Debe ser que me los he lavado hoy. Ah, pues claro. ¿Hoy qué es? ¿Día impar o día par? Hoy es día impar. Claro, Tocaba. Ya decía yo. Exacto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy volvemos al fitness. ¡Uah! Espérate, que pongo un efecto de aplausos. Perfecto. Volvemos al fitness. Os iba a decir que o nos lo habéis pedido o no nos lo habéis pedido, pero realmente no lo sabemos porque acabamos de publicar prácticamente el podcast anterior y no hemos tenido tiempo todavía de saber el feedback. Espero que haya sido cojonudo. Speed is the name of the game. Exacto, velocidad. Entonces, hoy vamos a hablar de algo muy calentito que son los mitos del fitness. Y digo muy calentito porque nosotros que estamos, nos dedicamos a esto, sobre todo tú más, estás muchísimo más metido, debes de escuchar de estos mitos al día, tío. Ya no te digo a la semana ni al mes, sino al día. ¿Cuántos puedes escuchar de estos? Unos cuantos. Si sumamos preguntas que me mandan por Instagram, Facebook, clientes incluso, unos cuantos. Sí. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el primero, que es uno de los míticos mitos, que es: las agujetas son signo de un buen entrenamiento. Si no tengo agujetas, es que no he entrenado, no he entrenado bien. ¿Verdadero o falso? Error. Falso. Error. Falso. Yo creo que es falso, Rick. Vale, a ver, el tema de las agujetas es un tema realmente es simple. Las agujetas es cuando tú llevas tiempo sin entrenar o haces una cantidad de trabajo superior a la que tu cuerpo está acostumbrado, muy superior a la que tu cuerpo está acostumbrado, lo que ocurre es que se produce una inflamación de los tejidos musculares y si tienes... eso sensibiliza a los nociceptores. Hay gente que tiene los nociceptores más sensibles que otros, con lo cual el umbral del dolor es distinto. Entonces, si se sensibilizan los nociceptores, que son los receptores del dolor, pues notarás ese dolor de agujetas. ¿Qué pasa con esto? Que no es signo de que hayas hecho un buen entreno, es signo de que estás desentrenado o de que has hecho más de lo que tu cuerpo puede tolerar. Es decir, rara vez te vas a encontrar con gente que está a un nivel alto que esté siempre con unas agujetas a lo bestia, ¿no? Yep. ¿Por qué? Pues porque entrenan con bastante frecuencia y luego también depende de tu estatus nutricional y hidratación también. Es decir, tú puedes ser que tengas unas agujetas bestiales también porque comes comida que es potencialmente inflamatoria, con lo cual tienes más tendencia a esa inflamación que te da lugar a esas agujetas. Puede ser también que tengas una deficiencia de electrolitos, que no estés durmiendo lo suficientemente bien. Pero vamos, por regla general va a ser, estás acostumbrado, has parado de entrenar durante un tiempo o el tipo de entreno que has hecho. Fíjate que has pasado de hacer 5 series de un músculo a hacer 20 o algo por el estilo. De 5 a 15 o algo por el estilo, ¿no? Entonces, claro, pues has tenido unas agujetas de caballo. ¿Quiere decir esto que cuando tienes agujetas has hecho un mejor entreno? No. ¿Quiere decir esto que si tienes agujetas no puedes entrenar? O sea, tengo que esperar hasta que se me pasen del todo para entrenar. No, tampoco. Depende de cómo de malas sean agujetas. Una cosa es que tengas unas agujetas de caballo. Pero normalmente las agujetas, en cuanto haces unas series de calentamiento y metes un poquito de sangre en el músculo y tal, pues se te van prácticamente, ¿no? Entonces, que puedas entrenar o no, o sea, cuándo podrás volver a entrenar o no, dependerá del volumen de entreno que hiciste, la intensidad a la que entrenaste, de una serie de factores que hablaremos luego en otros mitos. Mito número 2. En los días de descanso no hay que hacer nada de nada. Para recuperar bien hay que estar totalmente inactivo. Bueno, chicos, vamos allá a quitar el elefante de la habitación. Todo es erróneo, ¿vale? Los 12 que vamos a hacer son erróneos. Entonces, explícame por qué este es erróneo. Sí, dentro de que son erróneos, unos serán más grises y otros más negros, pero son erróneos. Entonces, esto es erróneo porque, bueno, dependerá del tipo de ejercicio que vas a hacer en esos días de descanso. Por ejemplo, si consideras ir a andar ejercicio, a lo mejor puede ser beneficioso. Por ejemplo, si has hecho un entreno de pierna el día anterior y digas, no, es que hoy no voy ni a andar porque ayer hice muchísima pierna. En plan, a lo mejor te viene bien mandar un poquito de sangre al músculo, las articulaciones y demás, e intentar favorecer ese riego sanguíneo que te dé lugar a una recuperación más temprana, ¿no? Yo he incluso llegado a ver a gente que dice, no, es que ayer hice sentadillas pesadas, así que hoy no voy a hacer press militar de pie con barra, porque claro, las piernas sufren ahí cuando estoy... ¿Qué dices? ¿Qué dices, alma de cántaro? Entonces, bueno, un poquito de
sentido común en este sentido de cabeza, ¿no? Ahí nosotros tenemos clientes que dicen, ¿puedo ir a jugar al pádel? ¿Puedo ir a jugar al baloncesto? Ahí entra también un poco el tema del impacto articular. Es decir, tú cuando juegas al pádel, pues puede haber un impacto relativamente elevado a nivel del codo. Entonces, a lo mejor si estás haciendo press pesado ayer o vas a hacer press pesado mañana, a lo mejor no es lo idóneo. Todo depende ya te digo, de cuáles son tus prioridades, la intensidad a la que hagas tus entrenos en el gimnasio, la intensidad a la que hagas el deporte que hagas fuera, el tipo de deporte que hagas fuera. Pero vamos, yo creo que aquí hay mucha parte que es sentido común. Y lo bien que sienta el día siguiente de un entrenamiento grande, que es un día de descanso, irte a dar un paseo, irte a dar una vuelta en bici tranquilo, o irte a echar unos tiritos de baloncesto con los amigos para refrescar el cuerpo, a mí me encanta, la verdad. Bueno, mito número 3. Debes descansar de 48 a 72 horas antes de repetir el mismo grupo muscular o patrón de movimiento. Los músculos necesitan descansar al menos ese tiempo. ¿Por qué no? Porque esto es un mito erróneo. Vale, esto es un mito erróneo, pero esto es un gris en vez de un negro. y me voy a explicar. Normalmente, bueno, esto depende del volumen total de entreno que hayas hecho en esa sesión. Pero el volumen total de entreno depende también del volumen total semanal y de la frecuencia que le vayas a dar a cada grupo muscular o a cada músculo en función de cuál sea tu volumen total semanal y cuál sea tu volumen por entreno. Voy a intentar poner un ejemplo para que esto sea más sencillo. Tú puedes hacer 20 series a la semana divididas en, por ejemplo, imagínate, de pecho, divididas en 2 entrenos en los cuales has hecho 10 en cada una. Por ejemplo, entreno 1, hago press de banca, hago 6 series de press de banca con barra y hago 4 series de press con mancuernas, por ejemplo. Vale. Entreno 2, hago 6 series de press inclinado con barra y hago 4 series de press declinado con mancuernas. Al final de la semana he hecho 20 series de press de banca. O sea, perdona, de pectoral, ¿no? Si lo quieres considerar como el grupo muscular pectoral, en este caso, pues 20 series de empuje. También hay otros grupos involucrados, tríceps, hombro y tal, ¿no? Pectoral vamos a contarlo así. ¿Qué pasa? Que yo podía haber hecho eso en un solo entreno. Entonces, claro, si yo hago 20 series en un solo entreno, que es lo que hace mucha gente, y esto es el minuto siguiente del que hablaremos, voy a necesitar más tiempo de recuperación que si lo he dividido en dos sesiones en las que hago 10 y 10. Y esto también va un poco en línea con lo que hemos hablado de las agujetas, pero va un poco en torno a tú a tu cuerpo le das un estímulo y luego tu cuerpo tiene que recuperarse ese estímulo. Si ese estímulo es muy alto, necesitarás una recuperación mayor. Y aquí es donde hemos hablado también otras veces de la diferencia entre ser natural, entrenar siendo natural y entrenar tomando sustancias, ¿no? Porque sí, obviamente... Eso da para otro fitness, eso da para otro pero podcast. Vamos, porque claro, la recuperación es distinta. Entonces, como la recuperación es distinta, el estímulo que le puedes dar a tu cuerpo es distinto. O incluso el que le quieras dar a tu cuerpo será distinto. Entonces, 48-72 horas depende del volumen que hayas entrenado. Con un volumen promedio de entreno, te diría que 48 horas para un músculo pequeño y 72 para un músculo grande. Pero en función del volumen, si tú, por ejemplo, haces un día que haces 3 series de press, 3 series de dominadas y 3 series de sentadillas, al día siguiente puedes volver a hacer otra variación distinta de press, otra variación distinta de tracción y otra variación distinta de trabajo de pierna. Y al día siguiente probablemente puedas hacer otra en función del volumen que hayas hecho ese día anterior. O sea, tú puedes hacer, por ejemplo, 3 series de movimiento de empuje hoy, 3 series de movimiento de empuje mañana, 3 series de movimiento de empuje pasado, 3 series... Así 5 días a la semana y hacer un total de 15 series. Hostia, ¿la policía te está buscando otra vez? Otra vez, tío. Esto es, pues no paramos, tío, no paramos. Que puedes hacer 3 de lunes a viernes y hacer 15 series al final de la semana, o puedes haber hecho, por ejemplo, 10 y 10 y que sean 20. Todo depende de qué volumen de toda la semana vas a tener, cómo divides ese volumen en los distintos entrenos, que dependerá de varios factores, de tu estilo de vida, del impacto que tiene a nivel articular. Por ejemplo, si yo hago 10 series un lunes y 10 series un jueves, esos días le estoy dando más tralla al codo, por ejemplo, pero le estoy dejando 3 días de descanso de lunes a jueves y otros 4 de jueves a lunes. Si yo hago solo 3 series el lunes, 3 el martes, 3 el miércoles, le doy poquita tralla, pero no descansa de un día a otro. Entonces, tienes que tener varias cosas a tener en cuenta. Y hay varios factores, que es lo que yo veo mucho, ya te digo, que la gente a lo mejor... Por eso yo siempre contesto depende. La gente se centra en un mito o en esto y no se para a lo mejor a mirar todas estas cosas, ¿no? Yo creo que nosotros, la gente ya nos tiene que conocer. Probablemente las 3 palabras que más hemos utilizado, las 2 palabras que hemos más utilizado es depende y grises, porque nada en la vida es dogmático y mucho menos tu salud. Tu salud no puede depender de yo soy pro o contra algo, ¿no? Y el segundo apunte que quería... bueno, dale, perdona. No, que lo que le estaba haciendo a Carlos un gesto en la mano porque en los anteriores ha terminado de decir algo y yo quería decir algo y se ha pasado a la siguiente pregunta. Entonces le estaba haciendo un gesto con la mano como diciendo, cuando termines de hablar, déjame que hable yo. Vale, di lo que estabas diciendo y así. No, decía que todo esto, sobre todo este mito o los anteriores que hemos trazado, se quitaría mucho si la gente realmente siguiera una planificación bien hecha por ellos mismos después de muchos años de formarse, cosa que, bueno, pues es complicado, o que se pongan en manos de profesionales. 12, qué sinvergüenza. No estoy vendiendo 12, estoy vendiendo que te pongas en manos cuñita publicitaria, de un profesional.
Qué Y ya que sinvergüenza. estamos aquí, pues oye, 12 es un plan magnífico, ¿no? A ver, con el tema que estaba diciendo antes, con lo del gesto de la mano y tal, bueno, es nuestro quinto podcast, llevamos muy poquito, y a veces pasa eso, ¿no? Me pasa a mí también, que no nos damos 5 segundos desde que acaba uno a hablar a que empiece el otro para ver si el otro tiene algo que añadir a eso, y sino que vamos un poco con carrerilla, ¿no? Además, hoy tenemos luego una reunión en videollamada a las 6 con otra persona, entonces no vamos un poquito acelerados. ¿Cuál es el siguiente? Vale. Es mejor entrenar 1 o 2 grupos musculares por sesión y darlo todo. Muchas series, muchas reps. Por ejemplo, hombre, un clásico. Lunes, pecho, bíceps. Martes, espalda, bíceps. Miércoles, pierna. Jueves, hombro. Viernes, vamos, niño, brazo, que salimos. ¿Por qué esto es muy, muy erróneo? El mítico pecho, bíceps, espalda, tríceps o viceversa, pecho, tríceps, espalda, bíceps. A ver, el tema es que esto está muy promulgado o muy promovido por los culturistas profesionales que hacen, que primero necesitan muchísimas series de trabajo desde muchos ángulos distintos para conseguir el estímulo necesario para seguir progresando y que toman sustancias anabólicas que les permiten recuperarse de muchísimo más volumen de entreno. Y el entreno de una persona que está asistida, y ya te digo que no quiero entrar en esto a tope porque creo que esto lo podemos dedicar a otro podcast, sí. Una persona que está... Voy a intentar hablar más despacio, que me lo han dicho varias veces. Una persona que está asistida va buscando el daño muscular porque su síntesis proteica es constante y muy alta, ¿no? Entonces, lo que busca es daño muscular para recuperar ese daño muscular y generar más masa muscular. Mientras que una persona natural lo que busca es elicitar la síntesis proteica, con lo cual normalmente va a tener menos volumen de entreno y más frecuencia de entreno. Primero porque ese menor volumen de entreno es porque no puedes tolerar un mayor volumen de entreno, no te beneficia. Y esa mayor frecuencia es precisamente para que el volumen total de la semana sea decente. Entonces es distinto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este tipo de rutinas son útiles para culturistas de competición a un nivel elevado, a un nivel ya alto, y que además toman sustancias, no tanto para la gente de andar por casa como tú, como yo. Ahora bien, tampoco voy a engañaros. Yo en mis primeros años de gimnasio entrenaba así. Pero todos hemos entrenado y así. aún así claro, progresé. O sea, no quiere decir que haciendo esto no vayas a progresar. Quiere decir que puedes progresar mucho más haciéndolo de otra manera, haciéndolo mejor. Es decir, yo mis primeras ganancias musculares las hice entrenando así durante años. ¿Qué pasa? Que ahora me di cuenta de lo mucho más que podía haber progresado tanto a nivel de ganancias musculares como a nivel de fuerza y lo que me dejé en el tablero por esto, ¿no? Entonces, ¿se puede ganar músculo así? Sí. ¿Es óptimo? Si eres natural, no es lo óptimo. Por cierto, he tenido, mientras te estaba diciendo todo esto, he tenido un lapsus, tío, que he dicho, ¿estoy grabando esto? Y me he ido ahí un segundo a mirar y digo, sí, se está grabando, está grabando. Gracias a Dios. Sí. Venga, mito número 5, y aquí ya vamos a meter una de las 2 frases más famosas de la industria del fitness, que es: las repeticiones solo cuentan cuando empiezan a doler, ¿vale? Que aquí nos metemos en el terreno del no pain, no gain, y que por ende nos lleva al siguiente terreno, que sería el no brain, no gain, que nos llevaría al siguiente terreno de... Tío, los grises. No es ni no pain, no gain, ni no brain, no gain. Estamos en un gris. Pero vamos a empezar por gris lo por primero. La materia gris, lo dices por lo de no brain. Exacto. Ya es que si quiere rizar el rizo, pues nos ponemos. La primera frase es de Mohamed Ali, creo que fue el que dijo que él no empezaba a contar los abdominales hasta que no le empezaban a doler, ¿no? Esta es gris, es lo que dice Carlo, porque tiene una parte de verdad y una parte que no es de verdad. Para que la repetición cuente, entre comillas, tiene que ser una serie efectiva, es decir, una serie que esté a la intensidad que tú estás buscando con la cantidad de repeticiones necesarias para esa intensidad. Es decir, si tú haces 3 series al 60% de tu 1RM, que es un peso con el que podías haber hecho 15 repeticiones, o sea, perdona, 3 repeticiones con ese peso y podías haber hecho 15, pues probablemente no sirve de absolutamente nada. Ahora, si yo, por ejemplo, hago 3 repeticiones con el 85, que es un peso con el que podía haber hecho 6, probablemente no me vayan a doler en ningún momento, porque también el tema del dolor depende de la cantidad de repeticiones que estés haciendo, de una mayor congestión muscular, del ácido láctico y demás. No depende tanto ya de... No solo es el peso, ¿no? Sino hasta dónde estás llevando esa serie. Y cuanto más tiempo dura esa serie, más probable es que empiecen a doler las repeticiones. Tú puedes hacer repeticiones pesadas y no notar dolor en ninguna de ellas. Notas el esfuerzo, notas la exerción, pero no notas dolor, ¿no? Entonces, creo que para que una repetición sea efectiva, primero habría que definir cuál es tu meta. Hipertrofia funcional, fuerza máxima, fuerza relativa, hipertrofia sarcoplasmática, bla, bla, bla. Y en función de eso, si va a ser una repetición a una intensidad determinada o a otra, con una cantidad de volumen determinado u otro, el entreno total. ¿No? Es decir, esa repetición va a ser una intensidad determinada, vale, ya no esa repetición, sino ¿cuántas repeticiones vas a hacer esa intensidad? Pues voy a hacer 15 repeticiones al 50%, vale. Voy a hacer 10 repeticiones al 65-70, vale.
voy a hacer 3 al 60. Bueno, no sé qué es. O sea, a lo mejor estás trabajando trabajo de potencia, de velocidad, pero vamos, si no, no tendría demasiado sentido. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál sería tu meta? A lo mejor si tu meta es velocidad o es potencia, sí tendría sentido que hicieses series de 3 repeticiones al 60%. Exacto. Entonces, al final todo este es el depende ese que siempre decimos, ¿no? Depende de tus metas, depende de cómo organices tu entreno, depende de lo que estés buscando. No es tanto que te duela o no te duela, no es perseguir la fatiga, sino perseguir la mejora del rendimiento. Y por rendimiento hay que entenderlo como rendimiento en función de tus metas. ¿Cuáles son tus metas específicas y por qué tienes esas metas? ¿Por qué digo por qué? Porque a lo mejor tienes unas metas que no son las que deberías tener. Sería el punto número 1. Una vez ya has escogido las metas que realmente son las que te van a llevar a donde tú quieres llegar en el punto en el que tú estás ahora, entonces es cuando habría que examinar si lo que estás haciendo va acorde a esas metas o no. Exacto. Perfecto. Lo he contado que parece chino esto. O sea, yo mismo me estaba liando, me iba por una rama, por otra, pim, pam. No, yo creo que se ha entendido. ¿Se bien. entendió? ¿Sabes Sí, una cosa sí, que me pasa, tío? Escucho los podcasts estos que grabamos, los escucho cuando los subimos, no los escucho hasta que los subimos. Porque los subes tú, más que nada. Entonces, para que callarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando luego escucho el podcast, me doy cuenta de cosas que hemos ido diciendo y tal, que no me daba cuenta mientras estaba hablando. Y hay veces que digo, este podcast es una mierda, y luego lo escucho y digo, pues no está mal. Yo creo que a lo mejor esta es una de esas situaciones en las cuales yo me he visto muy nublado explicándolo porque a lo mejor era muy conceptual y luego resulta que lo escucho y está bien, no sé. Veremos a ver. Lo veremos. Ya en un par de días o 3 me comentas. Eso es lo que vas a tardar en subirlo, dices, ¿no? Exacto, más o menos. Otra que seguimos en la escala de grises, que es no se puede ganar músculo estando en déficit calórico. Esto no es un no directo, ni tampoco es un sí directo. Esta es interesante, eso es. Esta depende del nivel al que estés, de si eres principiante, intermedio, más avanzado y tal. Depende de tu edad, depende de tu nutrición. Cuanto más principiante seas, menos tiempo lleves entrenando o más tiempo haya pasado que hayas estado sin entrenar y más cambios haya en tu estilo de vida a nivel positivo, es decir, mejore tu recuperación, mejore tu forma de entrenar, mejore tu nutrición, más probable es que ganes que ganes masa muscular a pesar de estar en un déficit calórico que sería lo propio para una pérdida de grasa. Es decir, es probable que incluso pasen las dos cosas. Pierdas grasa y ganes algo de masa muscular. Cuanto mejor estés haciendo las cosas, más avanzado seas, más masa muscular tengas, más cerca estés de tu techo genético y demás, más difícil es que esto pase. Ahora bien, hay que aclarar una cosa. ¿Puedes ganar masa muscular en un déficit calórico? Pues a lo mejor en un déficit calórico de 200 calorías sí, en un déficit calórico de 1000 calorías probablemente no. Entonces, esto también habría que tenerlo en cuenta. Pero bueno, esto es un tema que es lo que pasa con las transformaciones también. Una transformación normalmente suele ser un caso en el que una persona ha ganado un poco de masa muscular, ha perdido mucha grasa y eso es lo que le llama mucho la atención a la gente, ¿no? Exacto. Pero si yo gano medio kilo de masa muscular, 1 kilo de masa muscular y todo ese peso fuese a los hombros y a la parte alta de la espalda, el efecto visual sería brutal. Si yo gano 1 kilo de masa muscular en los isquios, no va a ser tan visual, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el tema. Hay veces que se consiguen transformaciones con gente que gana un poco de masa muscular, pero en las zonas adecuadas, mientras está perdiendo grasa, y entonces el efecto óptico es brutal. Pero sí se puede dar, desde luego se puede dar. Sí. A largo plazo es complicado, por lo que he explicado antes. Cuanto más entrenado estás, mejor estás haciendo las cosas. Lo que hablamos de las cajas, que si no sabes lo que decimos con las cajas, vuélvete a los primeros podcasts. Creo que fue en el podcast número 2 cuando hablamos de las cajas. Sí. Entonces lo entenderéis, lo de hacer tic en las 100 cajas. Cuando ya están hechos en casi todas las cajas durante muchos años, ya es complicado avanzar a los pasos agigantados que lo hacíamos todos al principio, ¿no? Eso es. Que al principio da igual lo que hagas, aunque lo hagas mal, aún así mejoras. Sí, exacto, efectivamente. Pero si lo hicieras bien, mejorarías, te cagas. Que se hila mucho y muy bien con la siguiente, que es... es que me pongo nerviosito al decir esto. Es que espera, tiro el bolígrafo y todo. Que es, si quieres perder grasa, haz cardio. Hacer cardio, adelgaza. Y hacer pesas, solo ensancha. Sudando, adelgaza. Es que tiro otra vez el boli. Me encanta el sudando adelgazas. ¡Oh! Sudando adelgazas. Que todos hemos caído en esto, que cuando yo no sabía nada de fisiología, ni entendía de las cosas que a lo mejor entiendo ahora, que yo he llegado a un momento dado que quería perder grasa con 20 años, en plan llegar a verano de booty, y me acuerdo con mi amigo Alvarito, él y yo, como con celofán en torno a... Hombre, qué clásico el celofán. Eso te digo para perder peso de agua, que eso se hace para perder peso de agua para competiciones, por ejemplo, lo que a lo mejor tú en taekwondo, algo por el estilo. Yo en taekwondo nos poníamos, empezábamos con chubasqueros, pero es que en una temporada teníamos unos chubasqueros que era plástico, pero no tenía forma ni de ser humano. Entonces era básicamente ir con basura, con varias capas de basura y encima el dobo, el kimono de taekwondo, y era terrible. Lo cual tiene dos ventajas. Por un lado, perdías peso, por otro lado, te hacían bullying por la calle, entonces te metías en peleas y practicabas para luego... No, y lo bueno es que me daban hostias y no lo notaba, porque llevaba
4 centímetros de plástico de por medio, entonces los golpes no se notaban. Me encanta que Carlos empiece a decir tacos también. Hasta ahora se ha estado conteniendo. Quinto podcast, hemos tardado un poquito, pero bueno. Sí, es el segundo en todo. Lo llevas registrado, ¿no? Lo apúntalo. registrado, lo llevo aquí anotado. Pues de todos modos hemos caído por mitos de estos y tal, ¿no? Pero bueno, para empezar, la grasa no se, pues, tampoco se quema. Iba a decir no se quema así, pero tampoco se quema. La grasa la respiras. Pero bueno, el tema de lo del cardio y demás, ¿no? Al final lo que importa si quieres perder grasa es que estés en déficit calórico. Que esto va a venir tanto por tu cantidad de actividad física como por la ingesta de calorías que hagas. Es decir, por un lado, las calorías que entran por las que salen. Dicho lo cual, no todas las calorías son iguales, que esto es otro error. Cuando la gente habla de las calorías que entran por las que salen, bueno, es que eso es un factor de la ecuación, pero no todas las calorías son iguales. Es que 400 calorías de helado no son lo mismo que 400 calorías de un solomillo. Y me dice la gente, bueno, pero porque son carbohidratos y lo otro es proteínas y grasas. Bueno, es que 400 calorías de arroz y nueces no es lo mismo que serían carbohidratos y grasas, no es lo mismo que 400 calorías de helado, que también son carbohidratos y grasas. Entonces eso sería otro factor también a tener en cuenta por la densidad nutricional, por el efecto que pueda tener a nivel de inflamación y demás, ¿no? Y hay bastantes cosas a tener en cuenta, pero que lo mismo, que tampoco queremos entrar en demasiado detalle con esto. Pero no se pierde... O sea, no, primero, para perder grasa lo que importa es eso, independientemente de que hagas cardio, hagas pesas o lo que sea. Segundo, si no haces pesas cuando te centras en perder grasa, te vas a convertir en una versión más pequeña, pero igual de flácida, si no más de ti misma, porque también vas a perder masa muscular. Entonces, si tú lo que quieres es mejorar el tono, este rollo que la gente llama tonificar, al final eso es bajar tu porcentaje de grasa corporal y mantener o incrementar la masa muscular en la medida de lo posible. Cuanta más masa muscular sea capaz de mantener, si pierdo grasa, como es un porcentaje, el tema de la grasa corporal, bajará mi porcentaje de grasa corporal. Pero si yo pierdo grasa y a la vez pierdo masa muscular, es que a lo mejor mi porcentaje de grasa corporal no disminuye. Simplemente soy más pequeño, pero estoy igual de flácido. Entonces, ¿sabes a mí lo que me recuerda este ejemplo? Esto es muy, muy friki. ¿Tú te acuerdas de Goku? De Célula, era Célula, ¿no? El que pinchaba a la gente y los iba absorbiendo, pues es esto. Quiero hacer aquí un apunte, el mejor era Vegeta. Solo sí, vamos. Hombre, aquí, a todos los fans de Vegeta, hombre, un saludo. No. Eso, entonces, es hacerte una versión más pequeña de ti mismo, pero realmente sí. Mira, esos pantalones no me caben, pero tus piernas y tu culo, por ejemplo, sigue siendo igual. Es que hay que hacer una diferenciación entre que se te vea bien desnudo y se te vea bien vestido. Es que una de las cosas que pasa, por ejemplo, con nuestros clientes cuando pierden grasa, y me pasa a mí personalmente también cuando hago fases de pérdida de grasa, es que la gente dice, ¿qué delgado te estás quedando? Tal, no sé qué. Es en plan... No, el problema es que la mayoría de la gente tiene sobrepeso. La mayoría. Entonces, más o menos agudo, pero la mayoría tiene sobrepeso. Entonces, es decir, ¿a qué me refiero con sobrepeso? No sobrepeso en plan de a nivel de un problema de salud. Eso hay menos gente que tiene eso. También la hay, pero menos. Pero cuando la gente dice, no, es que yo, tíos, por ejemplo, yo quiero el cuerpo de Brad Pitt en Snatch o de Brad Pitt en el Club de la Lucha. Es en plan, ¿cuánta gente por la calle crees que tiene ese porcentaje de grasa corporal? Que a lo mejor era un 8%. Un 8, probablemente, o sea, con camiseta y con ropa te vas a ver hecho una sílfide. Probablemente te vayas a ver con camiseta y con ropa, te vas a ver bastante más delgado, sobre todo si lo comparas con cómo te veías antes, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre verte bien con ropa o verte bien desnudo. Entonces, hay mucha gente cuando pasa este proceso de pérdida de grasa, si ellos no tienen ya de base una cantidad de masa muscular importante, o sea, una buena estructura, se van a ver delgados con ropa. Entonces la gente, ¡ay, qué delgado te estás quedando! No sé qué. Y sin embargo se está quedando muchísimo mejor. Y además se está poniendo en la situación idónea para luego ganar masa muscular. Exacto. Pero no se puede querer todo. Es decir, si tú no tienes esa base muscular de base, y yo me pongo a lo que hemos hablado otras veces, si yo me pongo a superávit calórico a morir y a intentar ganar masa muscular, te vas a poner hecho una bola. Entonces, se puede trabajar con lo que se tiene, pero no se puede hacer magia. Entonces, si tú tienes una estructura pequeña en el sentido de que no tienes masa muscular de base y tienes que perder grasa, se te va a ver más pequeño con ropa, obviamente. Ahora bien, el efecto óptico también cuando te quites esa ropa va a ser brutal, se te va a ver muchísimo mejor, se te va a ver más definido, se te van a ver músculos que antes no se te veían. Es decir, hay que diferenciar entre lo que he dicho antes, que se te vea bien desnudo y que se te vea bien vestido y, sobre todo, para todos aquellos que estéis escuchando esto y estéis en una fase de pérdida de grasa y la gente os esté dando a la tabarra, qué delgada estás, qué delgado estás, no sé qué, que te den por el culo. Porque el problema es que la gente compara con lo que se ve promedio y lo que se ve promedio es sobrepeso, en mayor o menor medida, pero lo que se ve promedio es sobrepeso. Lo que se ve promedio no es un tono muscular de puta madre, no es Zac Efron en la peli de Vigilantes de la Playa, no es Brad Pitt en el Club de la Lucha, no, o sea, quiero decir, no se me ocurren ejemplos de chicas ahora mismo, pero bueno, sería al caso lo mismo, ¿no? Entonces, eso no es lo que se suele ver. Entonces, claro, pues te voy a poner un ejemplo. A mí con ropa, yo ahora mismo peso 70 kilos. A mí me ves sin camiseta y dices, hostia, pero me ves con ropa y soy un tío normal. Y es más, me ves con ropa con amigos míos y hay amigos míos que se les ve más grandes y si nos quitásemos la camiseta, pues apaga y vámonos. Pero el tema es cuando pasas de estar, imagínate, con 10 kilos de sobrepeso, que con ropa no se te notaban tanto,
y empiezas a perderlos y la gente te ve tísico, te ve muy delgado y en realidad lo que estás es quitándote pues todo ese almohadillado, entre comillas, que tenías antes, pero la gente se ha acostumbrado a verte así. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente, que es que este también tiene mucha tela. Y esto además es algo que es que lo hemos escuchado todos, nos lo han dicho incluso nutricionistas, y es algo que nunca me ha entrado en la cabeza, que es los carbohidratos engordan, sobre todo si los tomas a partir de las 6 de la tarde. Entonces, señores, a partir de las 6 de la tarde, Edu, ¿el cuerpo tiene algún tipo de mecanismo que dice, bueno, a partir de las 6 de la tarde bajo el pH y todo lo que se entra como carbohidrato se convierte automáticamente en grasa, o cómo funciona exactamente? Sí, sí, por supuesto, esto lo sabe todo el mundo. Esto de toda la vida. Llegan las 6, depende. Si estás en Suecia, en torno a las 6, que es cuando empieza a anochecer. Si estás en España, a lo mejor a las 7. Empieza a anochecer y tu cuerpo dice, que se hace de noche, tu cuerpo lo sabe, a partir de los carbohidratos se convierten en grasa. Volvemos a lo mismo del tema de estar en un balance calórico o estar en déficit o estar en superávit, ¿no? Si tú a tu cuerpo le das menos calorías de las que consume, o sea, si consumes menos calorías de las que gastas, le das menos calorías de las que consumen sus actividades físicas, perderás peso y probablemente pierdas grasa. Si le das a tu cuerpo, bueno, perderás grasa, a ser posible grasa y poco músculo si haces algún tipo de ejercicio que le dé una demanda funcional a tu cuerpo para mantener el músculo. Si no lo haces, perderás ambas cosas. Si le das a tu cuerpo más calorías de las que necesita para funcionar en su día a día, pues ganarás peso y esto podrá ser en mayor medida grasa o músculo en función del tipo de entrenamiento que hagas, de cómo sea esta nutrición, pues estímulo y recuperación de las demandas que le des a tu cuerpo, de la situación en la que esté tu cuerpo ahora mismo, lo que hemos hablado de estar más o menos seco, más o menos gordo y demás de base, y de cómo tu cuerpo vaya a hacer la partición de esos nutrientes, de qué necesidades tenga tu cuerpo en el uso de esos nutrientes y demás. Entonces, podéis comer carbohidratos a la hora que os dé la gana, no hay ningún problema. Lo que tenéis que saber es tener un... Es que tampoco quiero vender 12, pero es que, porque no quiero utilizar el podcast para esto. Pero lo que quiero decir con esto es, si necesitáis a lo mejor el asesoramiento de un profesional que os sepa decir cuánto debéis comer, qué debéis comer, para que realmente estéis comiendo en función de vuestros objetivos y no estéis entrenando para luchar contra lo mal que coméis, sino que vayan en sinergia las dos cosas para llevaros al objetivo que estáis buscando. La gran mayoría de la gente que entrenamos nosotros, el factor, yo creo, diferencial está en que no llevaban un registro adecuado de lo que comían ni de lo que gastaban y demás, dentro de que tampoco estos registros van a ser siempre muy, muy precisos. Y les enseñamos, les damos esa estrategia, les damos esas herramientas, les enseñamos cómo poder ellos tener una idea de los ajustes que hay que ir haciendo y demás, ¿no? Al principio hay problemas a la hora de registrar esto, incluso cuando les das una dieta, les das a lo mejor las cantidades y demás y tal, en el sentido de casi todo el mundo come más de lo que cree que come. Casi todo el mundo come a lo mejor 250, 300 calorías más al día de lo que cree que come. Hablo de la gente que lo registra, ¿eh? La gente que no lo registra ni te cuento, claro. Pero cuando te llega alguien y te dice, estoy comiendo imagínate, un tío de 80 kilos que dice que come 1500 calorías y que está subiendo de peso, es en plan, no estás comiendo 1500 calorías. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, con el tema de los carbohidratos que se engordan o no engordan, claramente no ese es el caso. Lo que hemos hablado de las calorías, quiero hacer un resumen. Y lo importante es que os pongáis, que aprendáis, como ha dicho Carlos, o que os pongáis en manos de alguien que os pueda no solo dar lo que vosotros necesitáis para conseguir vuestras metas, sino que os pueda, en cierta medida, enseñar esas herramientas o estrategias para que vosotros podáis luego autogestionaros y podáis mantener los resultados que hayáis conseguido o incluso mejorarlos con el tiempo. Y de verdad que no hago esto para intentar vender el tema de 12 y demás, o sea, ha salido así la conversación y tampoco quiero que se vea desde ese prisma. No, y además, yo aquí quería ahondar un poco en algo en concreto, que en realidad podíamos ahondar en todos estos, que es la típica frase que cuando tú haces una explicación de todo esto, ¿no? Acabas de la explicación de los carbohidratos y te responde con el típico, ya, pero es que cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Entonces, aquí, y aquí evidentemente, corrígeme si me equivoco, si suenan tantos los carbohidratos, no es porque, si suena tanto la dieta cetogénica, por ejemplo, ahora mismo, no es porque los carbohidratos sean malos o los carbohidratos engorden. Te quieres meter en camisas de 11 varas. Me voy a meter, ya me sacarás tú. Voy a meter dos deditos del pie en el agua. Ahí. Y el resto lo dejamos para otro día, que teníamos pensado hacer otro día uno sobre los tipos de dietas y demás. Entonces, los dos deditos en el agua. Conozco a poca gente que engorde por comer mucho arroz y mucha patata, ¿vale? Cuando hablamos de carbohidratos, el problema es que la gente está hablando de helados, está hablando de pizza, está hablando de patatas fritas, está hablando de comidas que son muy altas en calorías, que tienen tanto carbohidratos como grasas y que además son hiperpalatables. Y como son hiperpalatables, es decir, tienen muchos sabores y un sabor muy intenso, eso también nos lleva a
sobreconsumirlas, es decir, las consumimos de más por el sabor que tienen y además porque pequeñas porciones son muy altas a nivel calórico. Ese es el problema. No conozco mucha gente que engorde por comer manzanas, ni por comer patata, ni por comer arroz, porque es difícil comer arroz en exceso, manzanas en exceso, patata en exceso. Es más, con 12 nos encontramos con mucha gente que, claro, cuando les dices que tienes que comer, imagínate, 300 o 400 gramos de patata cocida, joder, es que eso es mucho. Y es en plan, bueno, pues a nivel calórico es mucho menos de lo que estabas comiendo antes. Lo que pasa es que es una comida que es mucho más densa a nivel nutricional y es una comida que es mucho menos denso a nivel calórico de lo que tú estabas acostumbrado o acostumbrada. Entonces, claro, las cantidades de comida son mayores. Entonces te notas más saciado o más saciada, ¿no? Entonces, con el tema de los carbohidratos o de la dieta cetogénica o bla, 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 ¿no? Digo bla, 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 que parece que estoy quitándole respeto a la dieta cetogénica y tampoco es el caso. A la hora de elegir una dieta, no quiero entrar en temas de salud, de las dietas y tal, porque eso le quedamos a dedicar otro día, que hablemos de ayuno intermitente, dieta cetogénica, de veganismo, de dietas más altas en hidratos, más altas en grasa, lo que sea. A la hora de elegir una dieta, si tu objetivo es la pérdida de grasa, tienes que elegir lo que te vaya a ser sostenible y lo que te vaya a funcionar en tu día a día, es decir, tanto a nivel de lo que a ti te gusta más como a nivel de mantenerte saciado. Por ejemplo, si yo tengo una dieta alta en grasas, no te va a saciar tanto porque son más altas a nivel calórico. Es decir, 1 gramo de grasa son 9 calorías. Es decir, yo te doy una bolsa de 100 gramos de frutos secos o sea, y ni eso. Ya no son 100 gramos de frutos secos. Si tú comes, o sea, tú te puedes comer 100 gramos de grasa relativamente fácil y son 900 calorías. Pero 250 gramos de hidratos comiéndotelos, y no hablo de 250 gramos de arroz, hablo de 250 gramos de hidratos comiéndotelos, es una barbaridad. Entonces, 250 gramos de patata, por ejemplo, pueden ser en torno a 50 carbohidratos. Para que te comas 250, te tienes que comer 1 kilo 250 gramos de patata. Ahora, no sé exactamente esa cantidad, es lo que me viene ahora mismo a la cabeza, pero por ahí anda. Sin embargo, para comerte esa cantidad en grasas, o sea, yo, por ejemplo, 50 gramos de mantequilla me los puedo meter en la boca y tal cual. Si a eso le añades que luego el hecho de aceite, no sé qué, los frutos secos, bacon, cosas del estilo, pues es más fácil tomar esas calorías, ¿no? A lo que quiero ir con esto es, mira a ver qué es lo que funciona para ti en tu día a día, que te mantienes saciado, que disfrutas de lo que estás comiendo y demás, y que puedas mantener tus calorías a raya mientras le das a tu cuerpo fuentes ricas en nutrientes. Eso es lo que importa, que mantengas tus calorías a raya en cuanto a si quieres un pequeño superávit, un pequeño déficit o estar en balance y con la comida más nutritiva que sea posible. Entonces, a mí me puede llegar, por ejemplo, Carla ahora y decirme, tío, la dieta cetogénica funciona para perder grasa porque, ¿sabes qué te digo? Que es que a mí esa mierda de contar calorías no me gusta, tío. Porque estás todo el puto día ahí que si MyFitnessPal o que si esto, tal, o incluso lo de pesar la comida, tío. Yo paso de pesar la comida. Yo solo como proteínas y grasas, tío. Y estoy perdiendo peso. Entonces yo le diría, bueno, estás perdiendo peso porque estás comiendo sobre todo más proteína que grasas, fundamentalmente. Y entonces te sacia más con cantidades de comida mayores y porque estás quitando los carbohidratos de por medio. Pero no porque sean los carbohidratos como tal, sino porque estás quitando uno de los 3 macronutrientes. Calorías, quitas calorías de ahí y no las estás compensando con exceso de grasa, que es donde vendría el tema. Y entonces a lo mejor me dice, ya bueno, pero es que para mí esto me funciona y es de puta madre y sin embargo lo tuyo de contar calorías o de pesar las cosas es una mierda. Entonces yo le diría, a ti que esto te funcione me parece de puta madre. Ahora bien, a mí me jodería un huevo no poder comer carbohidratos. Exacto. Sí. Entonces, yo prefiero poder comer carbohidratos y aún así puedo conseguir mis metas con por otra vía, ¿no? Es decir, registrando lo que estoy comiendo, siendo capaz de medirlo. ¿Quiere decir que tengo que pesar todas mis comidas? No. Si estuviese buscando una transformación, a lo mejor tendría más sentido. Pero yo he conseguido, por ejemplo, tanto con clientes como yo mismo, resultados bestiales de pérdida de grasa, tanto pesando todas las comidas como no pesándolas. Ahora bien, si no las pesas, tienes que saber medir muy bien a ojo. Y para saber medir muy bien a ojo, tienes que haber pasado por una fase en la cual las pesabas. Entonces, tanto si es yo como si es un cliente, para poder tú realmente medir, tener una idea clara de lo que estás consumiendo. Entonces, todo este tema de lo de ayuno intermitente, dieta cetogénica y tal cual. El ayuno intermitente, por ejemplo, funciona muy bien. No estoy hablando a nivel de salud o de rendimiento mental, ¿vale? Que esto quiero... porque también hay otros factores a tener en cuenta a nivel de salud y rendimiento mental con los distintos tipos de dietas y de esto hablaremos en otro podcast. Claro, recordemos que estamos metiendo el dedito en el agua. Eso es. Y aún así ya estoy metiendo más de lo que debería. Entonces, con el tema del ayuno intermitente yo, por ejemplo, hago ayuno intermitente. Yo os voy a contar cómo como yo normalmente. Yo normalmente hago ayuno intermitente y hago 2 comidas grandes al día. Y la primera comida es una comida alta en proteínas y grasas y la segunda comida es una comida alta en proteínas e hidratos. Y luego, aparte de eso, pues me tomo 1 o 2 batidos al día. A mí esto me funciona bien porque cuando rindo mejor es por la mañana a nivel de trabajo, cuando no he comido. Primero porque a nivel de... por ejemplo, si estoy en ayuno, el café me afecta mucho más. Es decir, me da un subidón más grande. Y segundo, no tengo ningún bajón por desequilibrios en el nivel de azúcar en sangre y demás.
mi primera comida es de proteínas y grasas porque me siento más productivo durante el día cuando no hago una comida alta en hidratos, ¿vale? Y sin embargo, mi última comida es alta en hidratos porque me ayuda a elevar los niveles de serotonina, que es precursor de melatonina y me ayuda a dormir mejor. Esto es como me funciona a mí. Pero no quiere decir que sea como le funciona a Carlo o como le funciona a Pepito o a Menganito. Lo que importa es que Carlo encuentre lo que le funciona a él, tanto a nivel de salud como a nivel de rendimiento, tanto rendimiento deportivo, si hablamos del gimnasio, o de jugar al baloncesto o al tenis o lo que sea que quiera hacer Carlo, como de rendimiento pues, a nivel laboral, que obviamente es muy importante. Sí, sí. Bueno, vamos a sacar el dedo, el tobillo, la tibia y la rodilla del agua y nos volvemos al mito número 9. No sé si vamos a hacer 10 o 12. ¿Qué 12, piensas, 12. Edu? 12. 12. Perfecto. Vamos rápido, no pasa nada. Para perder barriga, haz abdominales. Madre mía. ¿Se puede perder grasa de forma localizada, Edu? Teóricamente, la ciencia dice que no. El único mecanismo que podríamos decir que puede ayudar es que un mayor riego sanguíneo en la zona puede facilitar la movilización de grasas y que de ahí lo puedas quemar. Pero no hay nada que haya demostrado que se pueda perder de forma localizada. Es decir, no porque haga más curl femoral voy a perder más grasa en los femorales. Otra cosa que sea que a lo mejor gane más músculo en esa zona y entonces, pues como al final es un porcentaje, pues se me vea menos grasa ahí, ¿no? Pero la típica, quiero abdominales y me pongo a hacer abdominales como un cerdo en el gimnasio. 500 abdominales todos los días. Bueno, más allá de lo que le vaya a hacer esto a tu salud, a la salud de tu columna vertebral, si a ti te sobran 10 kilos, no se te van a ir por hacer abdominales. Es decir, tú vas a tener que perder esos 10 kilos. Volvemos al tema del déficit calórico. Entonces, para perder grasa en el gimnasio, si yo quisiera orientar mi entrenamiento a perder grasa, haría un entrenamiento de tipo metabólico. Y esto incluiría ejercicios multiarticulares, incluiría descansos parciales, incluiría pues intentar hacer un entreno muy denso, o sea, mucha cantidad de entreno en muy poco tiempo. Y el impacto hormonal que esto tendría. Ahora bien, yo puedo hacer un entreno enteramente orientado a la hipertrofia o enteramente orientado a la fuerza y que por mi tipo de dieta y que añada algo más o menos de mí pueda perder grasa de forma óptima. Es decir, no, todo depende de cómo cuáles son tus metas y cómo quieras tú o enfocarlo. Sí, sí. Pero vamos, que hacer abdominales para perder grasa en el estómago no funciona. No sirve. Y si te pones una faja, tampoco. No, la cosa no va a avanzar más rápido. Vas a sudar como un cerdo. Exacto. Y vas a parecer idiota si alguien te ve. Exacto, básicamente. Mito número 10. Hacer ejercicio en ayunas hace que perdamos más grasa. Ojo, que esto en los últimos años ha estado de modísima. O sea, ha estado prácticamente a la misma altura que la dieta cetogénica. ¿Qué opinas de esto? Hay grises aquí. Sí que ha habido estudios que demuestran que se puede quemar un poquito más de grasa, pero es negligible. Es decir, no es significativo para nada. Todo esto no va a marcar la diferencia para nada. Al resto de los mortales. Para nada. Y esto, lo mismo, en base a que estuvieses en déficit calórico para empezar. Es decir, a ver, el tema de si tú haces ejercicio en ayunas, la teoría que la gente tiene es que, claro, si tú haces ejercicio en ayunas, no tiene tu cuerpo combustible, con lo cual tu cuerpo va a tirar de la grasa como combustible, ¿no? Bueno, eso dependerá del tipo de ejercicio que hagas. Si tú te dedicas a hacer, por ejemplo, HIIT, sprints en una bici, no es grasa lo que necesitas como combustible, necesitas una fuente de combustible más rápida, necesitas glucógeno. Entonces, también habría que ver si el tipo de entreno que haces en ayunas, de cardio, por ejemplo, en ayunas, si es un tipo de cardio que utiliza un sistema energético glicolítico o oxidativo. Entonces, es que hay que tener muchas variables en cuenta, pero a la hora de tomar decisiones me refiero. Pero da igual si lo vas a hacer en ayunas o no lo vas a hacer en ayunas. La diferencia está en, hay gente que ir a dar un paseo en ayunas o ir a echarse una carrera en ayunas le ayuda a nivel mental para resetear o para setear para empezar el día de una manera adecuada, ¿no? Tener ese tiempo fuera, poder pensar en cómo va a desarrollarse el día, las tareas que tienen que hacer y demás. Entonces, pues adelante, hazlo así. Amén de que muchas veces, si sales a hacer ejercicio en ayunas, normalmente estás evitando los desayunos tan sanos, entre comillísimas, que tenemos en España, como cereales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si tú te estás quitando un desayuno así porque después ya te tienes que ir al trabajo, por ejemplo, evidentemente vas a perder peso, pero porque estás en déficit calórico o más del que estabas anteriormente, ¿no? Por quitarte el desayuno, ¿no? Como el que hace un ayuno intermitente, dices tú. Claro, bueno, eso depende, si luego vuelves y te tomas esos cereales o no, ¿no? Lo que dices tú, si no te da tiempo y te vas al trabajo y que eso te lo has ahorrado, pues bueno. También puede ayudarte el salir, por ejemplo, a hacer algo de cardio en ayunas, te puede ayudar a nivel de mejorar tu sueño, porque veas salir el sol y a nivel de ritmos circadianos y demás. Pero no por el hecho de hacer cardio en ayunas. Entonces, innecesario,
¿Puede ser positivo? Puede ser positivo en función de si encaja bien con tu estilo de vida o no. Al final, lo que importa, y sé que soy un coñazo con esto, es el tema del déficit calórico. Y quiero hacer un apunte sobre el tema del déficit calórico. Todo el mundo y su vecino y su madre hablan del déficit calórico hoy en día. Eso todo el mundo lo sabe ya. Lo que importa no es que lo sepas, lo que importa es que luego lo apliques. Y lo que importa es que tengas las herramientas y las estrategias que te permitan aplicarlo. Yo puedo hablar aquí de lo que a mí me dé la gana y si luego no sé aplicarlo y no sé cuáles son las estrategias, qué herramientas puedo utilizar y demás, de poco sirve. Todo es teoría que se queda en los libros. Perfecto. Número 11, penúltimo, que es los batidos de proteínas te hacen ponerte muy tocho. Y además, si eres una chica, no los tomes porque te vas a poner bulky, ¿no? Que es la palabra de moda. ¿Por qué esto es un mito? ¿Es un mito? ¿No es un mito? Aquí estamos en los grises. ¿Dónde estamos aquí? Ojo, aquí estamos en el... De verdad tengo que contestar a esto. O sea, es en plan... al final, la proteína es un macronutriente necesario, el más importante de los tres, probablemente. Los batidos de proteína yo no los considero suplementación, los considero parte de la nutrición. Simplemente que te ayuden o no a llegar al objetivo que tengas para ese día de proteínas o una absorción más rápida de proteínas post-entreno. Entonces son una herramienta muy útil para eso, para una absorción más rápida de proteínas post-entreno, para llegar a tu objetivo proteico diario si te cuesta llegar y no hacen magia. No te van a poner muy tocho aunque quieras y tampoco aunque no quisieras. Entonces eso... Si estás escuchando este podcast y todavía tienes dudas sobre eso, te recomiendo que vayas a mi Instagram y te pongas a ver todos los vídeos que tengo ahí. Exacto. Y llegamos a la última, complicadita, que es fíjate los que hacen los tíos más tochos en el gimnasio, son los que más saben. Edu, ¿eres el tío más tocho de tu gimnasio? Ni de lejos. Vale. Sí, ¿Responde ya eso? ¿Soy el que más sabe? Pues tampoco lo sé, pero... no, a ver, el tema... me gusta cómo has toreado la pregunta para no quedar como un ególatra. Me ha gustado, me ha gustado. No, a ver, el tema de esto es el siguiente. Si tú eres un buen entrenador, en algún momento has tenido que demostrar, no tiene por qué ser ahora, has tenido que demostrar que eres capaz de aplicar tus enseñanzas. En determinada medida, ya sea en tu rendimiento, a nivel de fuerza, ya sea en pérdida de grasa y quedarte muy seco, ya sea a nivel de hipertrofia y demás. Ahora bien, los tíos más tochos. Los tíos más tochos de tu gimnasio son muy tochos porque toman cosas que no son legales. Eso es el punto número 1. Que es independiente de que sepan mucho o no. Es decir, a lo mejor algunos de ellos saben un huevo y a lo mejor otros no tienen ni idea. Es decir, que estés muy tocho va a depender. Lo primero, o sea, muy tocho hablamos, ¿eh? Que estés muy tocho va a depender. Lo primero, de las sustancias que estés tomando. Lo segundo, de tu alimentación, tu tipo de genética, tu capacidad de sacrificio y tu constancia. Yo digo lo segundo, englobo todo eso como un bloque entero y lo otro es un bloque. O sea, los esteroides son un bloque y las otras cosas son otro bloque. Y todo esto no tiene una correlación directa con que tú tengas más o menos conocimiento. Es decir, puede haber un tío que está muy tocho y no tiene ni puta idea, puede haber un tío que está muy tocho y sabe mucho, puede haber un tío que no está muy tocho y sabe un huevo, y puede haber un tío que no está muy tocho y no tiene ni puta idea. Ahora bien, tampoco me fiaría de, como solía decir Charles Poliquin, los entrenadores con cuello de lápiz. Es decir, si tú eres un entrenador y no tienes pinta de que entrenas, si tú, por ejemplo, eres un entrenador, imagínate que eres un entrenador, ¿vale? Y haces en press de banca 60 kilos a 3 repeticiones. O sea, todavía te quedan muchas horas de trabajo propio antes de, por ejemplo, decirle a alguien cómo entrenar fuerza, por ejemplo. Entonces, por eso quiero decir que aquí hay polos, ¿no? Y hay extremos y hay escalas de grises y hay negros, ¿no? Entonces, en el gris me refiero, negro, blanco y gris. No tiene nada que ver que estés muy tocho con que sepas más. Hay gente muy tocha que sabe mucho, gente muy tocha que sabe muy poco. Hay gente que no está tan tocha que sabe mucho y hay gente que no está tan tocha que sabe muy poco. Ahora, si eres un alfeñique, probablemente no tengas ni puta idea por mucho que hayas leído. Exacto. Es así de sencillo. Entonces, es que esto es complicado, ¿no? Entonces, ¿a quién le pides consejo cuando vayas al gimnasio? Bueno, primero a los profesionales. Yo tengo una. A los profesionales que trabajan ahí. Dime. Tengo una. Al tío, y va con la coñita propia de Izos, ¿vale? Pero va totalmente en serio por otro lado, que es al tío que a la pregunta que le respondas, a la pregunta que tú le preguntes y él te responda con un depende. Si una persona te responde siempre con un gris, es positivo, ya no es un tío dogmático, ya no es un tío, después ya veremos más adelante, pero a mí si un tío me dice, oye, ¿cómo debería hacer este ejercicio? ¿O qué dieta debería seguir? Tal, y si el tío te empieza diciendo, bueno, pues depende de lo que tú quieras conseguir o de lo que, etcétera, etcétera, ya te ponen un precedente positivo.
Desde luego, y que te diga dónde depende y luego te puede dar justificaciones sobre los distintos contextos y el porqué de cada depende, ¿no? Entonces, difícil decirte a quién preguntarlo cuando vas al gimnasio, más allá del profesional que trabaje ahí, que algunos son mejores y otros son peores. Si estás escuchando este podcast, espero que sepas a quién preguntarle. Sí, por favor. Y bueno, y hay otra gente también en la industria que sí que sabe lo que hace y en su trabajo de divulgación se ve. Pero también es verdad que es difícil para el ojo no tan crítico, no tan puesto en algunos temas, el diferenciar dentro de los divulgadores de la industria cuáles son mejores y cuáles son peores, porque algunos utilizan palabras grandes, que me gusta llamarlo así, ¿no? O sea, palabras científicas o esto o lo otro, y lo que están haciendo es parafrasear libros o algunas de las cosas que dicen están mal y tal, no es indicador de su nivel de conocimientos, ni tampoco de su nivel de conocimientos prácticos, más allá de haber leído un libro. Por eso siempre voy al tema de gente que haya conseguido resultados en el ámbito en el que tú quieras conseguirlos. A mí me llegan muchos mensajes de gente que quiere que les entrene para culturismo, que quiere que les entrene para powerlifting, y nunca les entreno. Cuando me quieren que les entrene para powerlifting, les mando a gente que yo sé que son powerlifters y que además son buenos powerlifters y tienen gente a la que ellos llevan y lo hacen bien. Cuando hay gente que me pregunta sobre prepararles para men's physique, para culturismo, para bikini, no es a lo que yo me dedico. Vete a alguien que sea culturista o que haya hecho men's physique o que haya hecho bikini y que se dedique específicamente a preparar a gente de esa. Y vete a alguien que tenga un currículo de resultados significativo dentro de ese tipo de población, que no es mi población. Entonces yo no me meto en entrenar a gente que está fuera de mi alcance, de mi ámbito, de lo que yo me dedico, ¿no? Que es en este caso transformaciones corporales o ganancia de fuerza o hipertrofia con gente normal y corriente que tiene una vida normal y corriente, que no va a tomar sustancias, que no quiere competir y que tiene prioridades conflictivas entre ellas, ¿no? Por ejemplo, tienes una familia, tienes hijos, tienes a lo mejor un trabajo muy intenso, entonces no tienes a lo mejor el tiempo que tiene pues otra persona para prepararse para una competición, no estás dispuesto a tomar una serie de cosas, a lo mejor tu nivel de motivación no es tan alto, entonces pues una serie de factores que creo que son muy distintos, ¿no? Perfecto. Pues, ¿te acuerdas cuando hemos empezado este podcast que hemos dicho, bueno, lo vamos a hacer un poquito más corto, ¿no? A ver cómo funciona y Ya, tal. macho. Al final 45 no hay manera, minutos, no hay o manera, 50, ahí estaremos. Pero bueno, si a la gente sigue gustando, como siempre os decimos, por favor, comentadnos todo lo que queráis dentro de los comentarios, si os gustan las temáticas, qué temáticas queréis que toquemos. Edu, ¿el próximo podcast lo hacemos Dublín, Suecia o dónde lo hacemos? Pues depende de cuándo lo hagamos, porque me voy a Miami el domingo y estamos a martes, ¿verdad? Sí, yo creo que hacemos otro Dublín. Yo espero que hagamos Suecia, otro. ¿no? El jueves o el viernes yo espero que hagamos otro cuando estoy en Suecia todavía. Y luego ya el siguiente ya será en Miami. Ahí ya me pillas en todo este. Ahí estamos conectados ahora mismo porque, tip número 1, así para que la gente lo sepa, la ciudad de Dublín y gran parte de Irlanda fue colonizada por los vikingos, así que estamos ahí al lado, macho. Sí, prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Lo mismo. Anda que borrachos. Madre mía. Desde aquí un saludo a todos los irlandeses. Exacto, desde aquí. A Conor, bueno, un abrazo. Chicos, como siempre, un placer escucharos. Edu, como la última vez te dejo la última palabra para que cierres tu podcast. Dale caña. Pues nada, desde aquí, parece que es mi perro el que quiere tener la última palabra. Nada, simplemente que nos deis vuestro feedback, como dice Carlo, y poco más, que iremos tratando muchos temas muy diversos, no solo fitness. El otro día empezamos con las 48 leyes del poder, lo tenéis en el podcast 4, muy interesante yo creo. Y hablaremos de otros muchos temas, de filosofía, iba a decir política, No. de deporte, pero sin entrar en bandos. No, política no me refiero a la política nacional o internacional, me refiero más a la parte filosófico-política, ¿no? Así que nada, como siempre, un placer el que nos estéis escuchando y muchísimas gracias, Carlo, por tu tiempo. Igualmente, tío. Bueno, gente, un abrazo. Hasta el siguiente. Chao, chao.